bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Hay un ADN futbolístico? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Acá estamos pensando otro nuevo podcast, viendo para producir a partir de la actualidad. Y a raíz de esto surgió en lo que dijo Arturo Vidal con respecto a la realidad que se está hablando muchísimo, no solo por Messi, sino por Barcelona en sí, y dio una noción para abstraer al debate, para pensar en lo biológico en cuanto a lo futbolístico, en un término que se trae desde justamente esa rama científica. Y Arturo Vidal, el chileno, dijo lo siguiente en la polémica. Escuchen este audio. Barcelona tiene que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. O sea, elevar el nivel de competitividad entre la planilla que tiene fija. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Ya. Eso es lo que me refiero y es lo que se necesita. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, para crecer, para ir entrenando cada día mejor, pero cuando no avanzas, cuando no piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores. Tenemos al número uno, que es Leo Messi, que es un extraterrestre, Sí. pero también necesita ayuda, necesita jugadores que se peleen el puesto para mejorar el equipo y para que se puedan dar mejores resultados. Picantes declaraciones del chileno, que no es de quedarse con medias tintas, estamos un poco acostumbrados, pero hasta ahora no había hecho estos comentarios con respecto al Barcelona, donde generalmente los jugadores más nuevos llegan como con cierto, no sé si temor, pero sí bastante respeto. No suelen hablar de manera tan fuerte como de repente lo hacen otros referentes como Messi, que ya han hablado de una manera efusiva, de repente refiriéndose al club, y bueno, uno lo acepta a la opinión de esos jugadores porque son referentes para el Barcelona. Pero lo que dijo el chileno, independientemente del contexto, de lo que signifique para la entidad blaugrana, que de hecho ahora mismo se encuentra arreglando su pase para irse a otro club, me parece que tiene, no sé si algo de razón, lo podemos discutir, pero me parece bastante interesante, sí, lo que dijo. Tengo dos lecturas con respecto a lo Vidal. Primero, en la lectura en la que sí estoy de acuerdo, que es adaptarse a la actualidad. Cuando él habla que el club se tiene que adaptar a las nuevas ideas. Y él habla de este término del ADN como, en este caso, un juego de adaptarse en el sentido de las realidades de la cantidad de partidos, de lo que se han analizado muchísimo con respecto a lo físico, ahora justamente mucho más, y el ejemplo de lo que ha pasado con Boca, que necesita una plantilla más extensa, es lo que él leía como negativo de lo que no se ha leído de la realidad futbolística, no se ha adaptado el ADN a esa realidad. En esto último es lo que estoy en contra de leer que tienen que tener esos ciertos clubes. No sé si el Barcelona, la noción de idea de Barcelona fue otra y se transformó en cierto momento, y bueno, pero que después vamos a hablar de eso justamente, pero el caso es que no todas las realidades de los clubes se tienen que adaptar a tener plantilla más extensa, porque pueden tener también la noción de juego, como ha ocurrido acá en un ejemplo en Uruguay con Montevideo Wanderers, que es un club formador, y nutre los equipos grandes, y sigue peleando igual campeonatos, porque no tiene la realidad justamente económica para enfrentar de tener una plantilla más extensa. Entonces, es fuera de toda realidad futbolística el querer eso con respecto a cualquier club, como la manera de jugar actual. Es sí
algo que puede tomar ventaja un club económicamente rico como Barcelona. A ver, creo que profundidad la plantilla tiene. Acá el problema no está en la cantidad, porque vos cuando pasás la planilla de los jugadores inscriptos en la liga, el Barcelona debe andar rondando los 30. Acá lo que discute Vidal, me parece, es algo un poquito más profundo, digamos, dar una vuelta de tuerca más al análisis, y es la calidad de los jugadores que comprenden esa plantilla, porque de esos, por tirar un número redondo, 25 más o menos, que han jugado, que están peleando por un lugar en el plantel, la realidad es que no sé si son 13, pero sí son los 11 titulares más un banco de suplentes, jugadores de primer equipo, bueno, después podemos entrar a discutir casos particulares de jugadores que tienen la calidad como para conformar un equipo que aspira a ganar Liga, Copa y Champions. Luego hay demasiados juveniles en el primer equipo, que no está mal. El Barcelona se ha destacado a lo largo de su historia, y en especial desde los 90 para acá, que comenzó su época gloriosa, por promover muchos juveniles, Xavi, Puyol, Iniesta, el propio Messi, ahora con Ansu Fati. El tema es cuando vos tenés un desequilibrio, y esto es a lo que apunta Vidal, entre jugadores de primerísimo nivel, como Messi, como Vidal, como Suárez, como Griezmann, y jugadores que recién están dando sus primeros pasos, que al no haber tanta profundidad de calidad en la plantilla, estos juveniles son obligados de repente a dar transiciones muy rápidas que los terminan, como se dice aquí en la jerga, quemando de alguna manera. Por ejemplo, Ronald Araujo, central uruguayo que juega en el Barcelona, le tocó entrar en un partido, creo que fue su debut, cuando todavía estaba Valverde, en esta temporada que acaba de concluir, que fue expulsado a los pocos minutos. Un central con muchísimas condiciones, que por algo lo ficha el Barcelona, los ojeadores no son cualquiera en el Barcelona. Ahora, por ponerlo en el partido, porque no había demasiadas opciones debido al cansancio físico que había en la plantilla, lo terminás utilizando y lo terminás exponiendo a situaciones que luego lo pueden llegar a afectar psicológicamente, porque el Fútbol Club Barcelona también es un cuadro que tiene una presión muy grande, sobre todo cuando le ha ido bastante mal en estos años. Pero creo que hay otro aspecto que también está bueno señalar, Franco, que él dice: cuando piensas que con tu ADN puedes ganar siempre, estás muy equivocado. No sé a vos cómo te cayó esta frase. Yo creo que esto es lo más polémico, más allá del tema de la profundidad de la plantilla, que me parece que es un hecho que lo reconocen casi que todos. No, esa última parte es en la que estoy de acuerdo, porque es la adaptación a las realidades y a las circunstancias. A veces el traicionar ideales por situaciones que también condicionan las realidades externas o el propio rival, dependiendo de la circunstancia, o realidades propias, como ocurre con clubes que, por ejemplo, pueden tener muchas lesiones y esas cosas. Y hay que traicionar a veces las realidades y relativizar esto, y yo creo que esa es la parte que estoy de acuerdo. Y sí, la lectura que haces que me encanta, y es la misma que hice, capaz que no se entendió, pero yo cuando hablaba de plantilla más extensa, hablaba de plantilla más extensa en cuanto a la calidad. Por eso sí no estoy de acuerdo en que se aplique, que esta realidad de ADN se pueda aplicar a cualquier club. Es más bien ir a favor de una meritocracia que no existe futbolística. Y que no ha sido siempre así de Barcelona, en realidad. Habría que deconstruir también, y estoy de acuerdo con Vidal, de construir si Barcelona fue siempre así, o Barcelona tuvo influencias a esto, a esta calidad de plantilla, esta formación de jugadores desde las juveniles, que, bueno, creo que está en el FIFA, hablaban y analizaban un poco, creo que en el juego de PlayStation, analiza que Barcelona no siempre fue así, que hubo una influencia, que antes era el cuadro que compraba y compraba, algo que ha pasado justamente en realidad, como vos analizabas en el podcast que hablaron los petrodólares, que hablabas de Florentino Pérez. Bueno, también se transformó a través de Florentino Pérez. El Barcelona se transformó a través de una escuela holandesa que fue influenciando al club en su momento. Escuela holandesa que transformó también clubes en su propia liga. Claro, es el caso del Ajax de Holanda, un equipo que ha sido bastante llamativo en las competencias internacionales últimamente. Llegó a la semifinal de la Champions en la temporada 2019-2020, estuvo a nada, a un gol de Lucas Moura en tiempo de descuento, de llegar a la final de Madrid. Y ellos tienen
en su plantilla y tenían particularmente en esa temporada de la plantilla una gran cantidad de jugadores formados de la cantera, lo cual es una costumbre en el club holandés. Aquí vamos a escuchar un audio del canal de YouTube Tricuartista en el cual explica cómo funciona la cantera del club más laureado de Holanda. Escuchemos el audio. Nos metemos dentro de la mejor academia en todos los aspectos que hay en el mundo del fútbol. Se trata de The Toekomst, la escuela del Ajax que ha desarrollado y nutrido a grandes futbolistas a lo largo de la historia que han acabado en lo más alto de este deporte. Tal y como explica el club en su web, la sección de ojeadores está compuesta por 40 voluntarios y 4 asalariados a jornada completa, que no van más lejos de 60 kilómetros alrededor de Ámsterdam, ya que creen en su propia cultura. Una vez incluido en la academia, el jugador tendrá que demostrar cada año que puede continuar en la entidad. Para el Ajax no todo es técnica y velocidad, también tienen que demostrar su inteligencia y personalidad dentro y fuera del campo. Los estudios son primordiales, llegarán al primer equipo los que demuestren una gran fortaleza física y mental, de ahí su lema: técnica, inteligencia, velocidad y personalidad. Las instalaciones despuntan por su complejo arquitectónico compuesto por 8 campos de entrenamiento, un estadio con grada cubierta y un edificio donde se encuentran las aulas, vestuarios y oficinas. Su filosofía es la de fútbol creativo, con velocidad y técnica. Todos los jugadores, independientemente de su posición, deben saber tratar la pelota. La calidad individual es más importante que el sistema. Todos los equipos menores de 12 años juegan con el sistema 3-4-3 y luego se pasa al 4-3-3, que es el que se usa en el primer equipo. También es normal ver mezclas de categorías en los entrenamientos para que los jugadores vayan mejorando sus capacidades. Todo gira en torno a la pelota, el balón como mejor amigo, a lo Oliver y Benji. Es la base de todo entrenamiento en esta escuela. The Toekomst no tiene residencia. Los jugadores tienen que vivir con sus familias a no más de 35 kilómetros de los campos de entrenamiento. El Ajax dispone de autobuses que se encargan de los desplazamientos con un gasto cero para las familias. Para todo aquel que soñó de niño con ser jugador profesional, imagínense por un momento ser uno de esos niños de esta escuela. Sería como estar en un sueño, ¿verdad? Desde luego que con esta filosofía no les ha ido nada mal, ganando 4 Champions con equipos para la historia como el de principios de los 70 con Rinus Michels de entrenador y el de los 90 con Van Gaal. Acá empezamos a deconstruir cuando hablamos que lo que nos tira Vidal es qué sería el ADN. Bueno, en este caso vamos a analizar el ADN desde las ideas en la aplicación del juego, que es que creo que a donde apuntaba el propio Vidal, en la aplicación del juego en el club, como un estilo o una idea de juego, que en el caso de esta escuela es la de formación de jugadores, como veíamos, que apuntaba, estaba la palabra academia al arranque del audio. Esto es una lectura de formación, a la academia que viene justamente del mundo griego, no tirando para el lado de filosofía, pero sí viene por el mundo griego, justamente por la academia de Platón, que hablaba de esa formación en ese lugar. Bueno, y que esa palabra academia habla de formación desde el propio club. Acá va en detrimento de las compras de jugadores. Me parece que el Ajax es el ejemplo claro de qué es lo que se debe hacer. El Ajax es un equipo que ha tenido sus muy buenos momentos, por ejemplo, la Champions League del año 95 con Luis Van Gaal, luego en la siguiente edición, la del año 96, si no estoy mal, llega a la final, pierde con Juventus, pero está ahí, tenía a Overmars, a Kluivert, Frank de Boer, un cuadrazo. En la semifinal de la Champions de la temporada pasada, no, de la otra temporada, digamos, la última Champions que se jugó íntegra de forma normal antes de la pandemia, el equipo del Ajax tenía grandes jugadores también y jugaban con sus matices, sus diferencias, obviamente porque el fútbol avanzado, con un mismo ADN. Y tenía jugadores que si uno compara las plantillas en el salto temporal, uno puede encontrar ciertas similitudes. Uno puede, por ejemplo, situar, bueno, este era el Frank de Boer del Ajax de ahora, por ejemplo, Matthijs de Ligt. Este era el Overmars de ahora, y así sucesivamente con prácticamente toda la plantilla. Aún a pesar de ciertos años oscuros que han sucedido entre medio de esos 24 años, el Ajax siempre se apegó a un mismo estilo.
Y creo que es a eso a lo que tiene que apuntar el Barça. Ya sé que me dirán, bueno, en el Barça tenés una presión muchísimo más grande, porque lo sigue mucha más gente, porque en el Barcelona estás obligado a todos los años ganar todos los títulos en juego. Al Ajax le podés perdonar que no pelee la Champions League todos los años, le podés perdonar, bueno, ciertas exigencias que al Barça no. Ahora, lo cierto es que si bien vos con el ADN no podés ganar siempre, y en eso estamos de acuerdo los dos con Vidal, lo cierto es que nunca vas a poder ganar siempre, de ninguna manera. Hasta el club más laureado del mundo, que en mi particular opinión es el Real Madrid, no ha ganado siempre. De hecho, estuvo ¿cuántos años para ganar la famosa décima que recién la terminó ganando en Lisboa 2014? Un montón de tiempo. Ni que hablar para ganar la séptima, que estuvo como 32 años. Entonces, como vos no podés ganar siempre, lo único que a vos te va a asegurar de que siempre estés cerca de ganar es un proyecto a largo plazo, que es un poco de lo que hablábamos en el primer capítulo del podcast, que los invitamos a que lo escuchen. Por lo cual, el Barcelona no debe dejarse llevar por la presión del momento, por ciertos apresuramientos circunstanciales que los llevan a cometer malas decisiones. Y acá puedo enumerar varias. La contratación de Valverde es una, que muchos lo señalaron como riñón del club porque había formado parte de aquel Dream Team de Cruyff, cuando en realidad es un técnico que como justamente entrenador, su idea de juego no encajaba del todo con la de Can Barça. En el Athletic Bilbao, en el Español, en otros clubes, su idea de juego no era de repente la más parecida a la de Cruyff o a la de Guardiola o a la de Rijkaard o de otros entrenadores de la escuela blaugrana. Y después las contrataciones de Coutinho, que lo utilizaron fuera de puesto y no funcionó. Griezmann, que en el Atlético de Madrid jugaba de delantero centro, de segunda punta, y en el Barça osaron ponerlo de extremo, lo cual me pareció una fatalidad. Esas son muestras claramente de que como no puedes ganar siempre, cuando no te toca ganar, que inevitablemente te va a pasar, no puedes dejarte llevar por la presión circunstancial de los tiempos. Debes tener un plan, un proyecto deportivo, que es lo que ha fallado en el Barcelona en estos años y es lo que siempre tiene, más allá de que la tormenta esté presente o que en el horizonte haya unos resultados que lo sustenten, es lo que tiene el Ajax. Y por eso le ha ido como le ha ido si uno hace un balance en las últimas décadas. Dos cosas para agregar de lo que dijiste. Primero, con respecto a lo que estabas diciendo de la transformación de Barcelona y que hay que leerlo, que también hay cambios positivos. Porque en el caso de Barcelona, sí ha cambiado y quizás en su momento era un cuadro comprador, pero hay que pensarlo, bueno, Barcelona cuando era cuadro comprador, ¿ganó lo mismo que ganó desde que se adaptó al fútbol y a la transformación del fútbol que tuvo en su momento con la escuela holandesa? Como Boca mismo. Sí, Boca jugaba dirigencialmente, tenía otros compromisos que no tuvo después quizás, o otros métodos que no tuvo con hasta Macri, que fue una transformación, o el 2000 mismo, como transformación de idea de juego desde Bianchi y lo que vino posterior. Pero Boca tuvo los mismos trofeos que antes de esa transformación, pues, como para pensar en volver a eso. Y otra lectura que tengo con respecto a esto mismo, justamente, de que para mí los cambios son positivos si se adaptan en la actualidad, dependiendo de la propia realidad del club, como decimos. Tampoco hay que creer meritocracia en el fútbol. Y hablando y analizando a todo esto de la escuela holandesa, con Ajax, con Barcelona, y yendo a la raíz, hay que decir que el Holanda del 70, de la década del 70, fue un Holanda visionario, porque la actualidad futbolística le da razón, como así le dio razón, como dice a veces la propia escuela de estudiantes con respecto a eso de Bilardo, del mirar videos y al analizar los rivales que era mal visto en ese momento. Fue un visionario porque actualmente se utiliza muchísimo, y lo analizamos también en el capítulo de la tecnología. Y hay que decir que en cuanto a idea futbolística, también fue visionario la escuela holandesa. Yo le pido, o le sugiero, mejor dicho, a la audiencia que nos están escuchando, que busquen en YouTube, hay un video que muestra fragmentos del Ajax de Ronald Koeman, que es el flamante entrenador del Barcelona, que dirigió al Ajax a inicios de los 2000, y son fragmentos donde se muestran aspectos tácticos del Ajax. Bueno, en ese caso es el Ajax de Ronald Koeman.
Y obviamente tendrá elementos que son propios del entrenador, porque cada entrenador le agrega su matiz, su impronta al equipo. Pero también se pueden observar elementos que son propios del Ajax y que se sostienen a lo largo del tiempo, que forman parte de la identidad del Ajax como forma de juego, que es un poco de lo que estamos hablando en esta primera parte del podcast. Allí muestran de cómo hacen la salida desde abajo, cómo logran sortear la presión alta, lo muestran desde una cámara amplia desde arriba y allí van, por ejemplo, pausando y señalando con flechas de forma esquemática, con una voz de narrador, cómo es que se organiza el Ajax ante distintas situaciones de juego muy interesantes para entender todo esto que estamos hablando y poder ver reflejado en la cancha ciertas puntualizaciones que realizaba el audio que escuchábamos anteriormente para entender por qué se los prepara en el Ajax a los jugadores en la academia de determinada manera. ¿Por qué se les hace jugar primero con un 3-4-3 y luego de los 12 años en adelante se juega con un 4-3-3? Bueno, eso tiene un porqué. Y que las cosas tengan un porqué es lo que hace a un proyecto serio, consolidado, y no a un tejido blando de ideas que finalmente se terminan rompiendo ante el más mínimo fracaso. Algo que me encantó, que las 4 patas de la mesa están claramente, las 2 mentales y las 2 físicas. El cuadro es de técnica, velocidad, personalidad e inteligencia, como dicen en el video. Esas 4 patas de la mesa. Las dos físicas, técnica, la parte de calidad. Velocidad, la parte física, no se olviden de la parte física. Franco, Las dos mentales, personalidad e inteligencia. Franco, Perdón, sí. sí, te hago una pregunta. ¿Vos recordás? Porque yo ahora hacía el ejercicio de memoria cuando hablaba del aspecto ese mental y de cómo le exigían ciertos estándares educativos a los jugadores del Ajax, ciertas cotas de comportamiento. ¿Vos recordás a algún jugador del Ajax que haya sido muy talentoso pero que haya sido indisciplinado, como ha pasado en otros clubes, por ejemplo? Kluivert me atrevería que estuvo borderline, Patrick Kluivert, pero después creo que nadie más, pero igual tampoco digamos que fue Ricky Centurión, pero No. es el que anduvo ahí más al borde porque por eso mismo es que se esfuerza de esta manera, que justamente responde a lo que vos estás diciendo, el leer las 2 patas de la mesa mentales, que las que le voy a contar, porque está inteligencia y personalidad. En el caso de la inteligencia hablamos de cuando alguien está justamente aplicado a la parte conceptual, pero también está la parte del carácter mental. La parte de la personalidad es una parte mental, pero también del carácter. Controlamiento del carácter, pero no de cualquier manera tampoco. Con inteligencia, o sea, la personalidad va dirigida, en este caso, también a eso de capitán o a eso de grupo, que es a lo que apuntan. O sea, que tampoco no es el extremo que decíamos de esa personalidad como Centurión o como el propio Suárez, por ejemplo, que lamentablemente estuvo formado de esa manera y es imposible sacarlo porque cada vez que a Suárez lo sacás, si Suárez juega un partido tranquilo, sin discusión con el línea, por los offside, sin discutir con los árbitros, Suárez no juega bien. Lean eso y fíjense que la Franco, personalidad convengamos una la cosa. necesita. Convengamos una cosa, acá llegan a lanzar una piedra por Suárez. El primer incidente que tuvo Suárez de una mordida a un jugador de un acto indisciplinario grave, digámoslo, fue aquella mordida al jugador Bacal en un clásico Ajax-PSV del año 2010-2011, ahora mismo no me acuerdo exacto. O sea que hasta el momento que lo contrata el Ajax, Suárez venía cumpliendo regla. El personal del Ajax, por más investigación profunda que haya hecho, no podía leer el futuro, ¿no? Tampoco son psicoanalistas. O sea, en el caso de Suárez me parece que podemos hacer una excepción por ese lado. Además de que no surgió de la academia, que me parece que es el caso puntual que estamos hablando. No, por eso Suárez no te lo nombré cuando me dijiste. Justo es un ejemplo de alguien que pasó por la influencia del Ajax y creo que también le sirvió muchísimo porque posteriormente en Liverpool, en su momento al comienzo lo aplicó, después fue un poquito por las circunstancias externas que tenía en la realidad también de Inglaterra y su hostilidad con respecto a él, le influenció muchísimo. Y yo no hablo en contra de Suárez, hablo en contra de la formación que tuvo y en contra tampoco hablo de acto indisciplinario, hablo de discusión con jueces. Tampoco es que todos los partidos va a pelearse con alguien o va a tener un acto antideportivo, sino que el hecho de tener una compostura que no tan controlada, que tiene que ser desenfrenada, que lo tome a él.
que él esté más enfocado en otra parte y no en controlarse mentalmente y enfocarse. Hay jugadores que lo necesitan, pero en el caso de él no, y por la formación que tuvo justamente. Por eso creo que esas dos patas de la mesa es muy importante. Y creo que me iba a apuntar a otra cosa, pero con esto estaba muy interesante esto del Ajax para un podcast entero, hablar del ADN, también de la aplicación del juego, de cierta manera, pero yo creo que habría que continuar pensando en otros tipos de ADN. Bueno, otros tipos de ADN, por ejemplo, hay otro caso muy interesante para mí, yéndonos al País Vasco, a Euskal Herria, el caso del Athletic Bilbao. En el caso del Athletic Bilbao, la identidad no se da tanto a través del juego como en el caso del Barcelona o como en el caso del Ajax propiamente dicho, sino que se da una identidad de carácter geográfico asociado a la pertenencia a un espacio geográfico particular. Vamos a escuchar el siguiente audio de Russia Today, para pronunciarlo como se debe, donde, bueno, muestran justamente el caso del Athletic Bilbao, que también lo vamos a comparar con su vecino de todas las horas, que es la Real Sociedad. Vamos a escuchar entonces el siguiente audio que muestra el ADN bilbaíno. El fútbol se ha ido transformando con el paso de los años, el negocio ha ido ganando más espacio en este deporte y el sentido de pertenencia se ha ido difuminando entre los jugadores. Sin embargo, el Athletic ha ido a contracorriente, aunque no es el único ejemplo. En Latinoamérica hay varios equipos con una filosofía similar a la del Club Vasco. El amor por unos colores que se aprende desde las categorías inferiores. Una idea romántica que genera una relación especial entre jugadores y afición. Preservar la identidad pase lo que pase, independientemente del resultado. Una acotación para añadir a lo que dice el informe. Los que pueden jugar en el Athletic Bilbao son, obviamente, los jugadores nacidos en el País Vasco, los formados en la propia cantera, o sea, podés provenir de fuera del País Vasco, pero si te formaste en la cantera del Bilbao, por ejemplo, podés entrar. Los que sean formados en clubes del País Vasco, es decir, también lo mismo. Otros clubes del País Vasco que de repente no tienen esa regla y de repente hay un niño de Inglaterra que se fue a probar a un club del País Vasco, subió a primera, el Athletic Bilbao lo vio, lo compró, bueno, también sirve. Bueno, y hasta ahí, digamos, son los que pueden jugar. También los que tienen ascendencia. Por ejemplo, Fernando Amorebieta es un defensor internacional venezolano, jugó con la selección venezolana, nació en Venezuela, sin embargo defendió la camiseta del Athletic Bilbao porque provienen de padre y madre vascos, que bueno, por diferentes circunstancias, anda a saber la vida de ellos, se mudaron a Venezuela y hicieron su vida ahí, por eso es que nació Amorebieta allí, pero como tenía ascendencia vasca, pudo jugar en el Athletic Bilbao. Pero no solamente pasa esto con el Athletic Bilbao, este tema de la identidad geográfica, también pasó con la Real Sociedad hasta no hace mucho tiempo. La Real Sociedad desde su fundación hasta 1989 también fichaba exclusivamente jugadores vascos, utilizaba exactamente la misma regla que el Athletic Bilbao. En 1989, para competir con el Bilbao que le había arrebatado un jugador, es que ficha un jugador inglés. No fichaba jugadores españoles, pero sí jugadores vascos e ingleses. Fichó en aquella oportunidad a Albrich. Luego, en 2001, es decir, 12 años después, ficha recién al primer español, ficha a Boris, proveniente de Real Madrid, y allí sí, ya la Real Sociedad se convirtió en un club que compraba libremente jugadores de cualquier procedencia. Pero hasta el año 89 era exactamente igual que el Bilbao, y hasta el año 2001 no fichaba jugadores españoles la Real Sociedad, que es el clásico rival del Athletic Club de Bilbao. Bueno, acá vamos a un ADN en cuanto a la parte geográfica política, pero político en el buen sentido, no político partidario o político ideal e independentista, como situación política en España, sino que esa propia política independentista también fue llevada por influencias en el sentido de lo que lo hablo yo, que es la cultura vasca, como pasa en los catalanes, en la cultura catalana, y creo que la vasca tiene justamente una identidad marcada, esa parte geográfica. Por eso también los jugadores y su influencia no necesita la nacionalidad, sino que necesita ser formado si está jugando en un club de procedencia vasca, significa que está residiendo en ese lugar, no va a viajar, correr toda Europa todos los días para entrenar.
Entonces también es una persona que tenemos que decir que ha tomado la identidad cultural del lugar, en cierto sentido, por más que sea inmigrante. Algo increíble del caso del Athletic Bilbao es cómo, a pesar de tener esa restricción, que es una restricción importante, porque te estás restringiendo a una zona geográfica muy escasa. El País Vasco es realmente chiquitito geográficamente hablando. No es mucho más que otros países como Luxemburgo, Liechtenstein. Mirá qué ejemplo me metí, solamente para enredarme yo. Sin embargo, siempre está ahí. Y ha ganado alguna copa que otra, ha ganado alguna Copa del Rey, ha ganado alguna Supercopa, recuerdo que le ha ganado un par de veces al Y Barcelona por goleada, al Real Madrid por goleada, y que siempre está ahí en la liga, siempre está peleando, siendo la pera en el zapato de varios grandes en la pelea por el título, clasificando a Champions, es decir, metiéndose en la tercera o cuarta plaza. Por ejemplo, en la Europa League de la temporada 2011-2012 llega a la final, que luego pierde con el Atlético Madrid, pero llega a la final, le gana al United de Ferguson, que peleó aquella Premier League con el City, o sea, un buen equipo. Es decir, lo del Bilbao tiene mucho mérito porque generalmente recurre a muchos jugadores surgidos de la cantera, más que a la cartera, más que a comprar jugadores, y aún así logra siempre estar ahí al tope, peleando en todos los frentes en los que participa, nunca estando en modo espectador o nunca estando en horas bajas, como si lo ha estado la Real Sociedad hasta no hace mucho tiempo había descendido la temporada 2006-2007 e incluso en su época era un equipo ascensor, tenía fama de equipo ascensor, de esos que suben y bajan a cada temporada. exactamente, esa parte de la que quería acotar también, la del descenso, que en otra parte del audio que no recortamos, hablaba de eso, ostentaba lo mismo que le pasaba a Arsenal Sarandí en un momento, sin ser los grandes, estaba como el único que no había descendido. Bueno, y otro tipo de identidad, ya hablamos de la identidad en el juego, hablamos de la identidad geográfica, llega el momento de hablar de la identidad social. Y es el caso, no nos vamos a ir de España, sino que vamos a ir directo a la capital, directo a Madrid. Vamos a hablar del caso del Atlético Madrid. El Atlético Madrid ha tenido una rivalidad desde siempre, incluso diría, y con este comentario tal vez me puedo ganar cierta antipatía por parte de los colchoneros, pero me parece que ya es prácticamente un hecho de que ha vivido a la sombra todo este tiempo del Real Madrid. Y no es malo, yo creo que los colchoneros hasta pueden enorgullecerse de eso. Han vivido a la sombra del Atlético Madrid, del Real Madrid, y esto se ha visto reflejado también a la escala social. A los hinchas de Real Madrid, asociados con los títulos, con la gloria, siempre se los ha también asociado con la riqueza, la opulencia. Los hinchas de Real Madrid suelen ser los grandes empresarios también. Suele ser el club de los millones, donde gastan y gastan y gastan sin parar, como si la billetera no tuviera fondo. En cambio, el Atlético de Madrid siempre fue el club del sacrificio, de lucharla, de hacerla de abajo. Y es un poco lo que refleja este spot creado, producido y distribuido por el propio Atlético de Madrid en su canal oficial de YouTube. Vamos a escuchar el siguiente audio, un spot interesantísimo y que refleja, me parece, mejor que nadie el espíritu del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar. Me he equivocado, ¿no? Me he equivocado. Yo siento que me he equivocado. Yo no sé cómo llegué ahí. Yo supongo que te llevan y te van llevando y... No sé. No. ¿Tú sabes lo que es darte cuenta de que llevas toda la vida en un sitio que sabes que no es el tuyo? Que yo los veo y yo digo, pero si yo no soy como ellos. Que yo soy más como los otros. Que yo soy... de otra manera. ¿Y desde cuándo sientes eso? Pues hace ya tiempo, ya. Bastante, ya. Lo que pasa es que últimamente, pues, que lo veo clarísimo. Es que... Pues es fácil, ¿no? Dices en voz alta, soy del Atleti, y ya está. No, que va. Ya no se puede, ya. No. Ya no puedo, no puedo. Ojalá. Ojalá.
este spot, lo que vos contás con respecto a la lectura del Atlético con su archirrival, o la lectura que hace, por ejemplo, Stan River cuando habla, que vamos a analizar más adelante, de ser del otro, del excluido, o ser del que no es el poderoso, te pone en una situación de que a veces decís que no notás como una realidad y no querés notarlo porque sos el hincha de ese club. Pero también te toma eso, te toma esa realidad de ser el que es el excluido, y ese orgullo, que este spot, por ejemplo, se parece mucho, y voy a nombrar, ya sé que no nos va a dar canje, si me quieren canje cualquiera de los dos, a Knicks y a Coca-Cola. Knicks había hecho un spot parecido a esto, la propia Knicks, como hace el propio Atlético, la propia Knicks, que decía, 1 de cada 10 personas prefieren Knicks. Claro, ya está excluido que las otras 9 van a preferir las marcas más conocidas. Pero que también soy el que ostenta que esa décima persona dentro de esas marcas Esa poderosas décima soy parte. yo. Esa décima parte, o esa segunda parte, encima en esta parte es la segunda parte, soy el archirrival de ese poderoso. Porque vos decías también de Sociedad y Bilbao, que el excluido sería Sociedad con respecto a que tuvo que hacer cambios en su ADN para, como analizamos con Vidal, adaptarse a la actualidad, a que lo estaba comiendo el que se estaba haciendo el poderoso. Y hay que transformarse a esa realidad, pero también ostento ser, dentro de todos los cuadros clubes vascos que hay, porque no son los únicos dos, hay muchísimos, obviamente como en cada lugar, soy el segundo. También esa parte de sentido de pertenencia de ser excluido después del poderoso, pero también a la vez la lectura de ser el archirrival de ese poderoso. Realmente, después de escuchar este audio, a uno hasta le da ganas de hacerse colchonero, y al mismo tiempo, si uno aplica la lógica de ese audio para no ser hipócrita, entiende que si uno quiere hacerse colchonero a partir de esta propaganda, si uno ya lo era de otro equipo, caería en cierta hipocresía, porque justamente lo que señala ese spot es, bueno, a mí me hicieron hincha, como le pasa a muchos, ¿no? Que el padre hace hincha al hijo de un determinado club, y el hijo, bueno, cuando es pequeño solamente sigue la corriente, y después de grande lo único que hace es encontrarle una justificación a esa pasión impuesta, a esa pasión heredada. Y él se termina dando cuenta de grande que no, él en realidad pertenecía allí. Pero para aquel que de repente no está vinculado con ningún cuadro, que de repente recién se está entrando en el fútbol español, bueno, de repente puede ser un aliciente importante de lo emotivo para hacerte hincha del Atlético Madrid, porque realmente hasta termina despertando compasión la palabra de este señor. Y yo creo que todas estas acciones de marketing que realizó el Atlético Madrid, que sigue realizando constantemente, ya sea a partir de spot como por otras vías, ayudan como a construir esa identidad. Como vos bien señalabas, Franco, el Atlético Madrid se sabe inferior al Real Madrid, pero a partir de esa inferioridad la toma y la reformula para constituirla como un elemento de orgullo y identidad del club. Bueno, nosotros tenemos un montón de defectos, un montón de carencias respecto a los más poderosos, pero aún así con eso poco que tenemos, nos armamos, nos la rebuscamos y vamos al frente y competimos y damos la cara. Porque somos los más débiles y por eso tenemos el coraje que no tienen ellos. Y no tenemos un montón de otras cosas que ellos carecen justamente por esa opulencia con la que viven, digamos. Y es un poco esta construcción de la identidad, ya desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista institucional, la que analiza el querido amigo, tu querido colega, Darío Zeta. Si querés presentarlo vos, Franco, te lo dejo todo a vos porque sos vos el que sabe pronunciar el apellido. Yo ya lo dije, soy incapaz de hacerlo, no por un tema del apellido de él, sino por un tema de incapacidad mía. Así que adelante vos, Franco. Bueno, estamos hablando de Darío Stanraiver, o mi suegro, pero que él no sabe, ni tampoco María sabe que es mi suegro. El amor platónico de Franco. La hija. Claro, platónico no digamos platónico porque esa palabra justo con Darío que te va a hablar de que el platonismo no sé, a veces amor me como que estoy Eros, con filósofos. El amor como Eros de Platón, el banquete, hay que leer el banquete. Bueno, pero ahí en esa discusión hablaba de con motivo de su amor por Estudiantes de La Plata. Claro, hablamos, mira, casualmente estamos hablando de un spot de alguien que se transformó después de las influencias que tuvo. En el caso de Darío Stanraiver, tuvo influencias religiosas
influencias familiares que lo llevaron a ser hincha de Atlanta. Que había una identidad en cuanto a justamente la formación familiar, pero él se identificó y se transformó, o sea, estamos hablando de dos hinchas que se transformaron, él se transformó de Estudiantes por esto mismo, por no ser justamente el poderoso, por ser el excluido y por ser el que justamente iba en contra de lo que analizamos al principio de lo meritocrático. Pero él decía que en cuanto a esto, lo que vos lees, se crean mitos que hacen identificar, porque obviamente el Borussia Dortmund, que lo analizamos en otros podcasts, no es un club sudamericano, pero construye el mito de club por la hinchada de un estilo sudamericano, que también Boca construyó, que analizamos hace un ratito, a partir de Macri, eso del club copero, que no lo iba a tener como etiqueta hasta la década del 2000 al 2010, son construcciones que hasta el estudiante también como copero, que se construyen de la subjetividad porque nos atraviesa, y ahí es cuando uno se da cuenta que es hincha. ¿Qué diferencia a alguien que es hincha de que alguien que simpatiza o tiene ciertos afectos o haga más neutral o arbitrario? Eso, la subjetividad. Yo cuando construyo a través de una palabra que es subjetividad, pero me doy cuenta que esta subjetividad lleva una lectura heroica desde un punto de vista, digo, este punto de vista que yo estoy transformándolo como heroico o argumento, es del que soy hincha, entonces es por el que me siento atraído y tomado. Bueno, es lo que analiza aquí en esta conferencia en la que una persona que también mamó la escuela como Verón, ya como dirigente, toma ideas y hace estas condiciones sociales de conferencias y de propagación, que no es a través de un spot como Atlético de Madrid, sino a través de justamente del diálogo con el otro en La Plata. Escuchamos a Darío Stanraiver hablar de las narrativas del hincha. La identidad se juega, ¿saben dónde? La identidad es narrativa. O sea, se juega en lo que nosotros relatamos de nosotros mismos. O sea, la identidad tiene que ver con quién soy. Y lo que yo soy es algo que pongo en palabra. Tengo que contarlo y lo transmito a mis hijos. Hoy vine con mis 2 hijos. Uno transmite narrando su identidad. Su identidad tiene que ver con lo que uno es, pero lo que uno es, repito, lo pone en palabras. Y cuando lo pone en palabras, las palabras son medio tramposas. Porque no es que uno dice exactamente lo que es. En esa narración que hacemos de nosotros mismos y por lo que nos definimos, en este caso como pincharratas, entra en juego un montón de variables. No solo variables que tienen que ver con lo que somos, sino también con el modo en que lo contamos. Entonces, ¿cómo se construye? Piensa en las identidades, antes de hablar de la nuestra, la identidad nacional, por ejemplo. ¿En qué se nos juega ser argentinos? En esos relatos que nosotros construimos, donde ¿qué hay? Héroes, villanos. Después uno no sabe si el héroe es tan héroe, si el villano es tan villano, todo es más ambiguo de lo que uno después va construyendo. Cuando digo ambiguo no estoy diciendo que sea algo malo. Nuestros grandes héroes futbolísticos, nada, son personas, tienen problemas, extrañan, un día se levantan mal. Pero uno necesita construir mitos, porque la identidad se juega en ese tipo de relato que hacemos de lo que pretendemos ser. Por eso es probable que haya un montón de situaciones que menoscabamos y que no las ponemos enfrente en ese relato de lo que somos. Hay hitos fundacionales que hacen a nuestro ADN, a nuestro ser pincharrata. Interesante exposición de nuestro querido amigo Darío Zeta. Me llama la atención de su testimonio eso de que uno transmite narrando su identidad. Un poco de la identidad es narrativa, se juega lo que narramos de nosotros mismos. Y por eso yo creo que es algo que trasciende a lo del hincha, o sea, incide el boca a boca del hincha, pero también se juega a los medios de comunicación, que siempre transmiten esa idea, ¿no? Un poco lo hablaba Forlán hace unos meses, cuando todavía era técnico de Peñarol, que decía que Peñarol era pueblo y Nacional. Creo que no lo nombraba Nacional, pero por contraposición muchos se le iban a decir que Nacional era como la clase alta o la opulencia. Pasa en Argentina que Boca es pueblo, se dice, y River de repente son la gente de los countries. En La Plata hay algunos que dicen, como Darío Zeta, que Estudiantes es el
hecho burgués no, perdón, es el hecho maldito del fútbol burgués, y hay otros que dicen que los de Estudiantes viven en un country y los de Gimnasia son el verdadero pueblo. Son esas narrativas que se van construyendo desde un punto de vista institucional, porque los clubes lo promueven, como en el caso del Atlético de Madrid, pero también desde una narrativa popular que lo va haciendo los propios clubes a través de las vías institucionales y paralelamente a través de lo que son los medios de comunicación, lo que es la narrativa del hincha, que es algo que se va construyendo muy de a poco y que va forjando la identidad, y que muchas veces encuentra contranarrativas, como en el caso de Estudiantes, que los de Gimnasia sostienen que viven en un country, y los de Estudiantes que se definen como el hecho maldito del fútbol burgués, de ese fútbol dominado por los 5 grandes. O en el caso de Nacional en Uruguay, que tenés a los hinchas de Peñarol diciendo que los hinchas de Nacional son la clase alta, y por otro lado los de Nacional que hacen una precisión un poco más quirúrgica y dicen no, los de Peñarol son clase obrera, los de Nacional son la clase media, nunca queriendo asociarse con la clase alta, con la opulencia con la que uno suele asociar a River Plate, a Real Madrid, etcétera, etcétera. Sí, no, y también ostentando que no va a la dialéctica clase alta o clase baja, va al juego de la dialéctica de la clase gaucha o de la clase nativa. Es la que pelea ya Nacional como identidad para tratar de construir esa de alta y baja, que es la parte positiva que se puede rescatar de la lectura del club. Quería decir algo que también involucraba a Nacional y a Peñarol, y justo me lo traes a colación en algo que parecía que estaba armado. Porque ¿qué cambia en lo que vos decís? Y me agregaste a Gimnasia y me encantó, porque lo podemos hacer Gimnasia, Estudiantes, Peñarol, Nacional. Antes de cerrar, ante las conclusiones, quiero dejar un mensaje en este caso, cuando hablamos de estas construcciones dialécticas entre clubes para formar esos mitos de cada uno, y la pelea mítica, que la pelea mítica está buenísima, pero también está, y no es tratar de ser resultadista, pero sí tratar de cómo definimos esto. Si al final estamos hablando de deporte, no estamos hablando de literatura, aunque esa narrativa se juegue como el de Sternriver. Estamos hablando de deporte, o sea, en definitiva, por más que Gimnasia quiera pensar que Estudiantes es el club del country, o Estudiantes pensar que ellos sí son el club no poderoso en contra de los otros grandes, y que Gimnasia es un club, y aquí va la clave, que Gimnasia es un club que no ha ganado ni siquiera un campeonato internacional. Estudiante tiene la clave, tiene la palabra final, la última palabra, porque acá dice, mirá, después de toda identidad que vos quieras decir, yo, a mi forma y mi manera, en cuestiones de los éxitos, del resultado, lo deportivo, yo gané campeonatos internacionales, soy un club copero a nivel de River y Boca. Y ustedes no han ganado campeonatos locales, oficiales, como para decir, ser parte de la realidad conmigo. Acá voy a ser de abogado de Gimnasia. Gimnasia ganó un título oficial a nivel local, que fue la Copa Centenario de AFA del año 93. No ha ganado ligas, digamos, campeonatos. Pero si vos me respondés esto, cuando pero eso es un campeonato oficial, te la puedo dejar en el tintero, tenés un campeonato oficial y te agarrás y te aferrás a ese campeonato oficial para luchar contra algo como toda la cantidad de copas internacionales en diferentes épocas, porque no hablamos solamente de la escuela de Subeldía, hablamos en diferentes épocas. En diferentes épocas, y hasta la actualidad fue el club que mejor planteó un partido frente al mejor club de la historia, y que trajo escuelas actuales que es como la de Sabela. Hablando de esto también en Nacional y Peñarol, que lo quiero llevar a colación, ya que lo trajiste y me encantó, porque es algo que siempre digo y es el mensaje que quiero dejar antes de las conclusiones. Está buenísimo esto, de que Nacional y Peñarol tengan esos relatos míticos, porque es parte de la identidad. Pero hay otra discusión que me parece paupérrima entre Peñarol y Nacional, que no es esa, que es la del decanato, que es la discusión de una fecha de fundación, y que en realidad la discusión es que Peñarol tiene la influencia identitaria, más allá de que sea o no sea ese club que era Kurk. Nacional tiene la identidad gaucha, como dice, más allá de que dependiendo de su rival y su fecha de nacimiento. Sí, obviamente que depende de aquí los éxitos, leemos que depende de los éxitos, pero ¿qué tenés que hacer vos para luchar con respecto a esta discusión, esta dialéctica? ¿Cómo la rompés? Ya que
aquí sí atraviesa la cantidad de campeonatos porque cambian, si sumás lo del Kirk. Acá es decir, yo soy Nacional, quiero ganar más campeonatos que la suma con el Kirk y ya no se termina la discusión de quién es el que más campeonato tiene. Porque la fecha de fundación es lo menos importante. ¿Qué carajo importa la cantidad de años? Acá no gana o obtiene más éxito el club más antiguo. Acá gana el club más laureado. Bueno, yo voy a ser el club más laureado aunque vos sumes lo del Kirk. Peñarol decir, sin contar el Kirk, yo voy a ser el club más laureado y ahí ya se termina la discusión. Sumame si querés y si no me sumo el Kirk, te gano igual. Ahí pasa la clave. Pelear en esa cuestión y construir las partes mitológicas, pero no pelear por la fecha de una fundación. Vamos a las conclusiones, Franco. La pregunta era, ¿hay un ADN futbolístico? Y yo creo que hay un ADN futbolístico. Después sí hay que decir, las características de ese ADN, es un ADN primero que se construye, no es un ADN que surge de la nada y que se puede transformar, que tiene posibilidad de transformación como se apuntaba en el comienzo y cómo se planteaba todo este programa con respecto a lo que dijo Vidal. Sí, se puede transformar, existe y se puede transformar. Después hay diferentes lecturas, porque el ADN del club lo formás constitucionalizándolo como lo hizo Macri o como lo hace el Bilbao, lo transformás con formas mitológicas como analiza Stan River y como también pregona el Atlético, o lo transformás desde la aplicación de un estilo de juego, modelo táctico, como pasa con el Ajax y como pasa con el propio Barcelona que hablaba Vidal y con las influencias esas del Ajax. Yo creo que existe un ADN que es transformado y que tiene diferentes aristas y que hay que atender a todas. Hay que atender tanto lo mitológico como la parte táctica y el juego, porque con esas dos es que vos haces un ADN positivo y ganás al ADN del otro, como decía al final. Respondiendo a la pregunta de si hay un ADN futbolístico, claro que lo hay, y lo hemos repasado a lo largo de todo este episodio. Hay un ADN futbolístico que va en lo estrictamente relacionado al juego, y ahí tenemos el caso del Barcelona y el Ajax que analizamos. Hay un ADN relacionado a lo geográfico, y ahí está el caso del Athletic Bilbao y en su momento de la Real Sociedad. Hay un ADN social, y aquí hablamos del Atlético Madrid, aquí hablamos de Estudiantes, hablamos de Gimnasia, de Peñarol, de Nacional. Ahora, no quiero detenerme solamente en si hay o no hay, que eso ya está respondido en el desarrollo de este episodio de Para la Tribuna, sino también quiero detenerme para cerrar, para concluir este episodio, en la importancia de la identidad. Porque uno a veces piensa que el orgullo está asociado a los trofeos, y no siempre es así. ¿Por qué Gimnasia, por ejemplo, ya que lo traía a colación Franco en el desarrollo, sigue siendo un equipo que defiende con orgullo su institución? ¿Por qué llena las canchas? ¿Por qué se siguen parando de mano, como se dice en la jerga, frente a los hinchas de Estudiantes, aun cuando Estudiantes tiene muchísimas más copas nacionales e internacionales que ellos? Porque son fieles a su identidad, y esa identidad trasciende el palmarés que puedan tener. La identidad está asociada a diversos factores, que son los que mencionamos en este episodio. Puede ser el juego, puede ser el factor geográfico, puede ser el factor social, puede ser el hecho de vivir en condiciones de repente que no son las más ideales, mientras tu rival de todas las horas ha perdido frente a vos en alguna que otra ocasión, aún a pesar de vivir en la opulencia y de ser, como algunos suelen decir, el cuadro del sistema, o el cuadro al que suelen ayudar, o el de los millones en la cartera. Eso es el motivo de orgullo y por lo que uno ama una institución, por el sentido de pertenencia, por la identidad que tenga, una identidad que puede estar asociada a distintos criterios. Eso es lo que hace grande, eso es lo que hace amar a una institución. La identidad, el ADN futbolístico. Y así concluye este 8º episodio de Para la Tribuna. La pregunta en el episodio de hoy era si hay un ADN futbolístico. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden que estamos en 3 redes sociales:
Estamos en Spotify, donde los invito a que nos sigan, estamos como Para la Tribuna. También estamos en YouTube, donde además de subir los episodios completos, subimos los segmentos más destacados. También estamos allí como Para la Tribuna. Y también estamos en Instagram, y allí es muy importante que nos sigan. Estamos como Para la Tribuna-podcast, Para la Tribuna-podcast, todo junto. Y allí, además de subir los segmentos más destacados, también subimos encuestas relacionadas al contenido. Pueden interactuar con nosotros, generar un lindo debate, y formar parte de toda esta hermosa tribuna que nos acompaña semana a semana. Agradecemos mucho haber alcanzado los 200 seguidores en esa red social, que permiten que este proyecto, que comenzó como una locura, bueno, esté empezando a tener un poquito más de cordura. Les agradecemos de nuestra parte que hayan estado ahí del otro lado, y los esperamos la próxima semana con más Para la Tribuna.